Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo marche en orden. Desearles feliz día al niño para todos los que se sientan niños, que todos tenemos algo de niño, que no deberíamos perder, sino que siempre deberíamos mantener ese espíritu, esa curiosidad y esas ganas de vivir felices. Les iba a mencionar primero, inicialmente, igual les voy a mandar un correo, que también es como regalo el día del niño, podrán decir algunos. El examen de laboratorio se va a pasar 2 semanas. Entonces, en vez de que lo vayamos a hacer la próxima semana, como estaba planificado, estaríamos haciéndolo, a nosotros nos correspondería el miércoles 30 de septiembre. Igual lo vamos a hacer en las horas de clase. Aquí a las 7 de la mañana haríamos el examen. La razón por la que se está pasando es porque ya como que tenemos bandera blanca para usar los laboratorios virtuales, ya con licencias de verdad, no estas de prueba con las que trabajamos la semana pasada. Y entonces, como ustedes, los grupos míos fueron como de prueba para entrar y ver que no tuvieran problema las máquinas, estamos detallando la parte de los procedimientos, de los manuales, sobre todo para las Mac, para que no vayan a tener dudas ni problemas. La idea es sacar eso, ojalá esta semana, mandarlo para que trabajen una semana por lo menos todos los estudiantes de todas las sedes que lo necesiten y que entonces ya para el día del examen conozcan bien la plataforma, cómo acceder, cómo trabajar y cómo todo. Entonces esa es la razón por la que se está pasando el examen de laboratorio. Nuevamente les repito, se pasa, ya no va a ser ahora el 16 de septiembre, sino que nos va a tocar hacerlo el 30 de septiembre. A partir de esto, lo que vamos a hacer es que no vamos a atrasarnos con los temas ni mucho menos, sino que vamos a empezar a ver los temas de Visual Basic. El examen se mantiene con los mismos contenidos, solo la parte de Excel, pero vamos a ir viendo los otros temas y entonces después se hace el examen y ya quedaríamos igual al día con los temas que vamos por sesión. Entonces, les repito, se pasa el examen para el 30 de septiembre, mismos temas, solo que ese día, en vez del 16 de septiembre, y pues ahí continuamos con el resto como lo normal. El examen teórico no cambia, ese se mantiene para el sábado 26 de septiembre, va a hacerse a la 1 de la tarde, igual se los mando por correo para que ya les quede la constancia ahí. Y no sé, bueno, si tuvieran alguna duda me dicen, si no, pues entonces vamos a continuar con nuestro trabajo. Déjenme abrir el archivo donde lo habíamos dejado y ya casi les comparto la pantalla para que sigamos con la práctica que estábamos trabajando. Ok, tengo práctica, estamos en la práctica 4. Voy a abrir de una vez también las instrucciones. Y les comparto pantalla. Ok, aquí tengo el archivo. Ya habíamos trabajado acá, habíamos separado el texto, que se acuerdan que lo teníamos en una sola columna. Adicionalmente, habíamos separado el código de la sede y le habíamos puesto esta función valor para convertir este texto, que viene de un valor de texto, para convertirlo en un número. Con este número hicimos la búsqueda del nombre de la sede en la que trabaja mediante la función buscar v. Con estos parámetros, al resultado de esta función le añadimos la palabra sede mediante la función concatenar y luego lo que hicimos fue que para toda esta fórmula que tenemos acá, verificamos si hay un error, eventualmente porque el número de la sede no está dentro de esa matriz, por ejemplo, pues que entonces nos deje este resultado. Cuando la función sí error no genera error, pues entonces brinda el valor resultante de la fórmula. Entonces eso fue lo que hicimos. Así que ahora vamos a esta parte. ¿Okay? Para buscar aquí las instrucciones correspondientes. Estaríamos acá en este ejercicio C. Lo que me dice acá es que nos fijemos, ¿verdad?, que los datos no se encuentran estandarizados.
Entonces, si vemos aquí el detalle, por ejemplo, esto significa universidad completa igual que esto. No, perdón, que este. Igual que, por ejemplo, este. Y vean que se están escribiendo de formas diferentes. Igual este dice secundaria completa, este dice secundaria compl, eventualmente podría haber alguna otra forma y demás. Esto es un problema para efecto de cuando nosotros vamos a trabajar con datos, porque necesitamos, si vamos a hacer algún resumen, por ejemplo, queremos ver la cantidad de personas que tienen la secundaria completa, pues es muy difícil decirle todas las variaciones que puedan existir para escribir secundaria completa. Y esa es la razón por la que nosotros usualmente tratamos de estandarizar ese tipo de valores. Lo que haríamos sería o establecer un código específico para cada uno de ellos y trabajar directamente con el código, o por lo menos validar que ciertos datos sean los correctos, los únicos que los usuarios pueden ingresar. Para efecto de este ejercicio, lo que queremos hacer, tal como aquí me dice, es establecer el código correspondiente a partir de la hoja códigos y usando las operaciones para reemplazos. La idea del ejercicio es que veamos cómo se hacen los reemplazos. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la hoja de códigos, podemos ver que aquí tenemos esos códigos. Para nivel de estudio, si quiero decir primaria incompleta, es PI. Primaria completa, PC. Y ahí secundaria completa, universidad incompleta y universidad completa. Estos van a ser los códigos. Entonces, como la idea es usarlo de reemplazos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir analizando cada uno de los posibles valores y los vamos a reemplazar. Esto, se los digo de una vez, es un poco tedioso a veces, ¿verdad? Podríamos hacerlo de diferentes formas. Uno es marcando, ¿verdad? Venimos acá a seleccionar, por ejemplo, a reemplazar. Y entonces aquí vamos escribiendo cada uno de los posibles valores. Otra forma en la que podríamos eventualmente saber con certeza cuántos tipos diferentes de valores hay es poner un filtro. Y entonces yo aquí en el filtro puedo ver todos los valores diferentes. Lo que pasa es que eso solo me permite verlo, no me permite cambiarlo. Entonces, esa es la forma en la que puedo ver todos los valores diferentes. Me puede servir si tengo miles de líneas, porque entonces es más fácil para mí determinar cuántos reemplazos debería hacer. Pero a final de cuentas siempre voy a tener que llegar a este punto, voy a quitar el filtro, en el que hago el reemplazo. Entonces, nuevamente me vengo acá y vamos buscando cada uno de ellos. El primero es uni.comple. Entonces, tengo que tener el cuidado de escribir el texto tal como aparece ahí, para no tener problemas. Este es el primero que hay. Yo con esta función, vean aquí esta ventana de buscar y reemplazar, si voy a la pestaña de buscar, lo único que va a hacer es encontrarme todas esas coincidencias y yo puedo ir a decirle buscar siguiente y vean que ahí me lo va marcando. Entonces yo ahí podría ver todos los que cumplen con eso. Estas búsquedas son circulares. Como ustedes pueden ver, ahí estoy en la primera fila. Ahí lo encontró en otra, ahí lo encontró en otra. Y al llegar al final, entonces vuelve a encontrarme la primera. Entonces ahí hay que tener eso en consideración. Cuando voy a reemplazar, pues entonces yo me vengo a esta pestaña y digo, ok, cada vez que encuentre este texto me lo voy a reemplazar y pongo aquí el texto con el que lo voy a reemplazar. En este caso, universidad completa, el código es UC. Entonces yo le puedo decir reemplazar todos, por ejemplo, para que busque todos esos textos y todos ellos me los cambie. Siempre me va a decir aquí cuántos reemplazos hizo. Si no lo encontrara, pues me va a decir que no lo encontró. Entonces ese es uno. Aquí tengo el que sigue, universidad incompleta. Entonces tendría que ir cambiándolos, como le digo, es un poquito tedioso, pero pues sería todavía peor tener que ir a buscarlos renglón por renglón. Así que sería ahí. Este, por ser universidad incompleta, debería ser código UI y le doy reemplazar todos. Ahora vean que tengo Universcom. Este lo vuelvo a poner acá. Eventualmente ustedes podrían ordenar también primero los valores para tenerlos todos juntos. Es otra forma también que se puede hacer. Pero ahí vamos cambiándolos, ahí vamos viendo cuáles son los que se han cambiado y cuáles no. Ahora tenemos primaria.
Este es PC, así que lo cambio todo. Aquí me impuso primaria. Ven, este no me lo encontró. Vamos a ver por qué no lo encontró. Aquí hay que tener cuidado a veces, por ejemplo, si aquí hubiera algún texto diferente, un punto, una letra equivocada, tiene que ser exacta la coincidencia. Vean que ahí me parece que aquí está de encontrar. Era porque tenía un espacio en blanco en el nombre, al final. Entonces, esos detallitos van a depender siempre de dónde venga la información, quién lo llenó, y por eso es que a veces es mejor hacer la validación de datos para evitar esas cosas que, digamos, el espacio en blanco al final es difícil para nosotros visualizarlo. Entonces tendríamos que ir a probar, copiar el texto exactamente del lugar en el que está, por ejemplo, venir a la celda acá, como hice ahora, copiarlo si tienen dudas de cómo está escrito, y eso es lo que van a poner aquí a buscar para poder cambiarlo. En este caso, este es CC. Bien, ahí vamos. Ahora tenemos secundaria incompleta con toda la palabra. Este sería así. Y así seguimos con todos. Por eso les digo que esto es un poquito tedioso. Pero bueno, la idea es que aprendan a utilizar esta función de reemplazar. Este secundaria completo. Les repito a los que han ido llegando que el examen de laboratorio lo estamos pasando para la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Así que nos corresponde hacer el examen el miércoles 30 de septiembre. Hoy estaré mandándoles un correo oficial, ya dándoles haciéndoles la comunicación oficial del cambio de fechas. Ahí tenemos ya entonces todos cambiados. Vean, ya no estamos utilizando ningún texto específico, sino que estamos utilizando la codificación según lo que nos dieron en esta parte que está acá. Lo que pasa es que ahora podríamos decir, bueno, el asunto es que yo eventualmente podría venir acá, si esto lo van a utilizar mis usuarios, y podría decirle también otra vez universidad incompleta. Y ahí vuelve a quedar, sí, claro que vuelve a quedar, y este ya es otra forma diferente. Uy. Entonces, para eso existe lo que se llama la validación de datos, donde en la validación de datos yo voy a especificarle a Excel cuáles datos son los que podría un usuario escribir en una casilla o un grupo de casillas específicas. Y entonces eso limita lo que escriban ellos. De manera que yo podría prohibirles usarlo a cualquier valor que no sea uno de los códigos permitidos, por ejemplo. Esa es lo que sigue. Vamos a ver aquí las instrucciones. ¿Ven? Dice, utilizando los códigos del nivel de estudio de la hoja códigos, que son estos mismos que están acá. Solo los códigos. Si yo lo que quiero es que me escriban esto, solo esto es lo que tengo que seleccionar. No esta descripción, esto me sirve para otra cosa, para saber qué quiere decir cada código, pero esto sería lo que yo voy a validar, que sean, perdón, los valores que van a estar ahí, que van permitidos. Entonces, a partir de esos, tengo que hacer la validación en la columna F. Al hacer la validación incluya en caso de error del dato ingresado, es decir, si el usuario me escribe un valor que no está en la lista de valores posibles, tiene que tener este título de advertencia y que se indique que el dato ingresado es incorrecto. Entonces, yo lo que hago es que selecciono todas las celdas. Si fuera una, puede ser una sola celda, o si fuera un rango, ustedes la seleccionan. Y entonces vamos a ir a la pestaña de datos. Y aquí en esta pestaña de datos buscamos este icono que tienen acá en herramientas de datos. ¿Ven? El que tiene un check verde y una prohibición, así un simbolito rojo, un icono rojo. Esta de validación de datos, ahí es donde vamos a ir a validarlos. Ojo que lo que tengo seleccionado es las celdas en las que voy a restringir los valores. No donde están los códigos, sino las celdas donde voy a restringir esos valores. Esto me saca esta ventanita que tiene 3 pestañas. En la primera pestaña, la de la configuración, que es la que aparece por defecto, lo que vamos a decir es cuáles van a ser los datos válidos. Como pueden ver aquí, para
cualquier celda, el valor por defecto es que se puede meter cualquier valor. Entonces, nosotros aquí tenemos que especificar cuál es el tipo de valor que quiero. Si quiero un número entero, si quiero un número con decimales. En el caso de nosotros vamos a usar una lista. Ahorita vamos a ver. Puedo decirle que es una fecha, una hora. Puedo decirle el máximo de caracteres que tiene que tener un texto. Y aquí podría personalizarlo, restringirlo de alguna otra forma. En nuestro caso, como les digo, vamos a utilizar una lista de valores. Las listas de valores se pueden hacer de dos formas. Bueno, ahí damos clic. Una es que yo aquí escriba los posibles valores. Entonces, yo podría decirle, por ejemplo, PC, QC. Cada uno de los valores de la lista, yo los tengo que dividir con el mismo símbolo con el que divido parámetros en las funciones. Si aquí uso punto y coma, pues entonces tiene que ser así, ¿ok? Entonces, en este caso, vean que aquí tengo estos dos posibles valores, porque fueron los que yo le puse a la lista. O sea, yo sé que estos están incompletos, pero es para que vean que yo podría escribir los valores ahí directamente. Si yo fuera a escribir cualquier otra cosa, me va a generar un error. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos. Entonces ahí podría reintentar lo que sea, pero mientras no ponga uno de los valores correctos, me va a decir lo mismo. Sí es importante, cuando tengo datos con validación, sí me puede permitir vacíos. Por ejemplo, este. ¿Okay? Ese creo que era universidad completa, me parece. Bueno, ese es el caso donde escribimos ahí los valores. Ahora, voy a volver a hacerlo porque yo en realidad lo que quiero es que use cualquiera de estos que está en esta lista. Entonces les voy a enseñar cómo se hace cuando ya tengo esos valores en algún lugar de mi archivo Excel. Yo me vengo igual a la misma pestañita de validación y acá, en vez de escribir los valores directamente en el origen, lo que voy a hacer es que me voy a pasar, estando el cursor aquí en origen, me paso a la página donde tengo los valores y le digo, estos son los valores permitidos. Entonces ya ahí vean que hace de una vez la referencia absoluta, que es una ventaja, así que no tengo que estar pensando en eso. Después, aquí tenemos mensaje de entrada, que el mensaje de entrada es una etiqueta que va a aparecer encima de las celdas que tienen la validación, donde uno puede poner algún mensaje o algo. Tengan cuidado con el uso de estas etiquetas porque a veces lo que hacen es como llenar la pantalla de etiquetas, ¿verdad? Y no, en vez de facilitar, de hacerlo más amigable, más bien es como molesto, porque donde sea que uno pone el cursor sale una etiqueta y sale otra etiqueta y sale otra etiqueta, entonces puede ser más bien molesto. Les voy a poner un ejemplo aquí para que vean. Damos hola, que es algo chiquitito. Y esta otra pestaña que tengo acá, bueno, aquí dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Eventualmente podrían quitarla, pero entonces si la quitan, pues para qué la ponen, ¿verdad? Si no quieren mostrarla. Pero voy a dejarlo así para que vean por qué les digo que puede ser molesto. Y acá en mensaje de error es mostrar el mensaje cada vez que se introduzca un valor que no es los que yo estoy especificando en la pestañita de configuración. Yo puedo escoger el estilo del mensaje. Está el del alto, que es este, la X. Tengo la advertencia y tengo también uno de información. Entonces, dependiendo de lo que sea, ustedes escogerían. Digamos que yo quiero poner advertencia acá. Y acá por eso decía el título, advertencia. Entonces aquí pone advertencia. O el título que ustedes quieran, ¿verdad? Este es un ejemplo. Y por acá me decía, indique que el dato ingresado es incorrecto. Entonces ahí ponemos un mensajito. El dato ingresado es incorrecto. Ahí. Entonces ya tenemos un mensaje de error, un mensaje de entrada. Esto es solo para que lo vean, no es parte del ejercicio, pero para que vean cómo funciona. Y por supuesto, lo que más nos interesa, que es la parte de la configuración de los valores. Le damos a aceptar. Entonces, vean lo que les dije. Si yo pongo aquí el cursor, no hay problema, pero en lo que yo empiezo a seleccionar acá, me van a salir todas esas etiquetas que es el mensaje de entrada. Si es algo así muy chiquitito, tal vez no, pero por ejemplo, yo he visto que a veces si tenemos una validación, se ponen, por ejemplo, todos los códigos con todo el significado de cada uno. Entonces ya es una etiqueta grande. Entonces cada vez que paso por aquí, me va a poner esa etiqueta y entonces ya no puedo visualizar bien, digamos, el valor que tengo aquí abajo.
Por eso es que les digo que puede ser molesto. En este caso, era universidad completa. Ahí tengo los valores. Si yo cambiara también cualquiera de esos, me va a poner el valor, el de mensaje que yo le asigné con este mensajito. ¿Ok? Entonces ahí yo voy haciendo el cambio. Aquí le voy a dar escape para que me mantenga el que tenía antes. En este caso le voy a quitar ese de entrada, como les digo, para que no me esté poniendo la etiquetilla esa. Y no era parte del ejercicio. Pero entonces ya con eso vean que entonces, ay, tengo que quitarlo en todas. Esa es otra. Siempre hay que quitarlo en todas. Si lo quitan en una, solo en esa se va a quitar. Vamos a quitar acá. Ajá. Hay mensaje de entrada. Y ya con eso estamos garantizando que solo me puedan incluir esos valores que yo quería. Aquí tenemos la lista que se va a desplegar de esta forma y de ahí es de donde se puede escoger. Okay. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora me dice que voy a generar una lista personalizada para ordenar la columna a nivel de estudio. Y la idea es que el orden sea este. Primero, los que son primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta y completa, universidad incompleta y completa. Esto es un criterio para ordenar todos los datos. Entonces, tenemos que ver que cuando yo tengo valores, por ejemplo, acá, yo puedo ordenarlos alfabéticamente, de la A a la Z o de la Z a la A. Pero este ordenamiento que yo quiero hacer, que es a partir de esos códigos, no calza dentro de lo que es el ordenamiento alfabético, porque está primero, valga la redundancia, primero primaria, bueno, sí, primaria incompleta y después primaria completa. PI no iría antes que PC, que sería la primaria completa. Entonces ya no puedo utilizar el criterio de ordenamiento alfabético porque no me sirve. Si fuera un número, pues está de mayor a menor o de menor a mayor. Si está por fechas, del más antiguo al más reciente, del más reciente al más antiguo. Pero entonces, cuando tengo este tipo de criterios diferentes, yo podría eventualmente establecer cómo quiero yo que se ordenen esos valores. Y para eso es que yo hago esas listas personalizadas a partir de las cuales se van a ordenar los datos. ¿Alguno de ustedes está trabajando en Mac? Yo, profe. Ok, porque en Mac tienen que irse, ahora apunten para que lo vayan haciendo ahí, tienen que irse a la pestaña, bueno, a la que dice Excel en preferencias, y en preferencias ahí se va a abrir como un menú y ahí es donde tienen las listas personalizadas, no lo tienen igual que acá. Entonces, para que lo vayan buscando, ahí es donde se pueden hacer. En el caso de los que estamos trabajando en Windows, yo lo que hago aquí en inicio, igual, me vengo a la opción de ordenar y filtrar y acá en orden personalizado, yo le voy a decir, bueno, voy a ordenar por nivel de estudio. Aquí busco. Y este criterio, aquí yo le voy a decir cuál es la lista personalizada. Ven, aquí estas son las posibilidades, de la A a la Z o de la Z a la A. Entonces yo le voy a decir, no, yo quiero una diferente. Entonces yo me vengo a la lista personalizada. Bueno, en este caso la voy a... Ay, déjenme irme otra vez aquí a la lista personalizada. Porque lo que quiero es borrar esta para volverla a hacer. Y como ya la había hecho con otro grupo, por eso está ahí. Entonces, acá, mira, me sigue apareciendo aquí, qué bandida. Lo que hago es que digo, bueno, la lista personalizada, asumamos que no está. Estas son las listas predefinidas por Excel, donde podemos ver que están los días de la semana, que están los meses del año, tanto en inglés como en español y demás. Entonces, yo voy a decirle, ok, aquí quiero una nueva lista. Si quiero la nueva lista, mantengo seleccionado esta parte azul, que está aquí en azul, y me vengo a este lado y ahí le digo cuáles son los valores que van a tener esa lista
y tengo que ponerlos en el orden en el que yo quiero que se acomoden. Entonces yo le diría, primero primaria incompleta, después primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, universidad incompleta y universidad completa. Ese es el orden que yo quiero. Entonces le doy a agregar para que ya la lista esté disponible dentro de las listas personalizadas. Aquí le doy a aceptar. Y entonces ya aquí va a aparecerme como una opción para ordenar este tipo de valores. Entonces yo aquí le digo es este. Le voy a dar a aceptar. Y entonces vean que ya aquí me los ordenó. No aparece primaria incompleta porque no tenemos ningún valor aquí que sea primaria incompleta. Entonces aparece ahora por primaria completa, secundaria incompleta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hasta llegar al último valor de la lista personalizada que yo les di. Entonces ya ahí tengo un ordenamiento hecho a la medida, por decirlo así. Ahora acá, con este otro ejercicio, lo que nos dice es que vamos a calcular los montos de cada una de las retenciones de la caja, de la asociación, y vamos a calcular el salario neto. Y eso lo vamos a hacer tomando como base el salario bruto y tomando también los porcentajes que están aquí en esta misma hoja. Cuando es el de la caja, tiene que ser el 9%. Cuando es el de la asociación, tiene que ser este 5%. Ahora, ojo que esto es muy importante también. Yo aquí tengo esos porcentajes. Yo podría hacer la fórmula en cualquier lado. Por ejemplo, aquí, no sé, digamos que tengo, ese es el salario. Entonces, yo puedo decir, bueno, el de la caja y el de la asociación, ¿verdad? Los montos de la retención. Entonces, yo puedo decir, esto va a ser esto por el 9%, ¿cierto? Entonces, pongo punto 09. Ahí. Por 0. Ahí lo tengo. Y este va a ser igual a este mismo. Lo multiplico, en este caso es 5%, entonces lo pongo así. Y usted me puede decir si el resultado es correcto, si es correcto. Supongamos que hay miles de datos en otras hojas relacionados. Si yo de repente digo, no, este cambió, no sé, ahora es el 7,5% y este es el 6%. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no lo cambié. Aquí sigue siendo el 9% porque yo escribí el número específico. Igual que en este caso, escribí el número específico. Entonces, si yo tuviera miles de filas con ese valor que yo escribí, así, el valor numérico, pues tendría que ir a cambiarlo en todas las columnas, en todas las filas, en todas las celdas donde haya escrito esa cantidad. Por eso es que a veces es mejor tenerlo como así y yo hago la referencia absoluta a estos valores. Aquí teníamos 9 y aquí teníamos 5. De manera que cada vez que yo vaya a hacer el cálculo, lo voy a hacer a este valor. Si este valor se actualiza, automáticamente quedarían actualizados todos los cálculos que se hagan con ese valor. Para cada examen, la clase de laboratorio de 7 a 9. Eso para el examen, los de laboratorio. Para los exámenes teóricos, sí va a ser de 1 de la tarde a 4 de la tarde, son 3 horas. ¿Okay? Bueno, les mencionaba, entonces, si yo más bien aquí hago la referencia absoluta, yo le digo, voy a multiplicarlo por esto. Bueno, ahí hago la referencia absoluta, en este caso no, porque es solo una celda, solo para que vean el ejemplo. Yo multiplico acá, pues entonces automáticamente cuando yo cambie este porcentaje, se cambia el cálculo, igual en este caso. Entonces, cuando tengamos ese tipo de valores así, que hacen referencia en muchas celdas, es mejor tratar de trabajarlo directamente con la referencia absoluta. Los exámenes teóricos no se hacen en clase, se hacen, el primero es el sábado 26 de septiembre a la 1 de la tarde, porque son exámenes de cátedra. Todos los grupos de todas las sedes vamos a estar ese mismo día, a la misma hora, haciendo examen. Por eso es que se hace los sábados en la tarde cuando difícilmente van a tener alguna actividad adicional, no hay clases,
y en la tarde me parece que ese día no hay otros exámenes de este mismo bloque. Entonces, por eso los hacemos aparte. Ok, entonces voy a borrar esto que estaba aquí y ya habiendo explicado por qué es importante hacer esas referencias a las celdas, en vez de explicar el valor, vamos a hacer, de escribir, perdón, el valor, vamos a hacer esto. La retención entonces para la caja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que es este salario bruto multiplicado entonces por lo que esté en esta celda, que por cierto estaba diferente, tenía que ser 9% y 5%. ¿Okay? En la parte de la, bueno, esta, vamos a fijar la referencia para que cuando yo arrastre la fórmula siempre acceda a la misma. O lo otro que podríamos hacer también es decirle, no, mire, a esta, por ejemplo, le voy a poner retención, asociación. Entonces, si yo le pongo el nombre, ya quedaría la referencia absoluta, en este caso. Yo le diría entonces, multipliquemos el salario por la retención, asociación, ahí está. Y ya con eso quedaría la referencia absoluta. Cualquiera de los dos métodos, con los dólares o con el nombre de la celda. Ya habiendo hecho eso, vamos a replicar la fórmula en cada uno de los valores. Y a partir de eso podemos calcular el salario neto, que va a ser el salario bruto menos la retención de la caja menos la retención de la asociación. Estas sí son referencias relativas porque van a cambiar para cada fila y ahí las replicamos. Repetir, ¿cuál? ¿Desde la retención o desde acá? Bueno, voy a repetirlo porque no sé desde qué punto. Bueno, déjame para ver qué me dicen por acá. Sí, ok, claro. Voy a deshacerlo. Que ya habíamos visto, entonces están estos porcentajes aquí. Entonces, la retención la calculo. Digo, es el salario bruto multiplicado por el porcentaje de retención. Me vengo entonces aquí a la hoja códigos y aquí pongo la celda donde está ese porcentaje para que me lo haga con el valor de esa celda por lo que les dije antes. Si después cambiara ese valor, solo lo cambio en una celda de todo el archivo. No tendría que ir a cambiarlo en todas las celdas que lo utilizan. Esto hago la referencia absoluta antes de arrastrar la fórmula y luego ya puedo repartirla en todas las filas correspondientes para que saque el de cada salario. Con la asociación, digamos que en este caso, sí, le voy a poner un nombre, que es la otra forma de hacer la referencia absoluta. Entonces yo pongo retención, asociación. Ese se va a hacer el nombre de la celda. Porque por eso se los menciono. En este caso no tengo el nombre. Como no tengo el nombre, tengo que ponerle los dólares a la referencia para fijarla. En este caso, más bien, yo voy a usar el nombre que le puse. Vuelvo a multiplicar el salario bruto por, en este caso, retención asociación, es el nombre que le puse a esa celda. Y entonces ya ahí, con el nombre, la referencia es absoluta, arrastro la fórmula y en cualquiera de ellas vean que va a multiplicarlo por el contenido de esa celda. Nuevamente, de cualquiera de las dos formas, si cambian esos porcentajes, solo los cambio aquí. Nada más. Y se actualizan todas las fórmulas que hacen referencia a esos valores. Y el salario neto, como les dije, tengo el salario bruto, le resto la retención de la caja y le resto la retención de la asociación. En este caso, estas sí son referencias relativas porque quiero que se arrastre y que cada uno de los resultados de aquí dependa de estos valores. Así que la dejo así y listo. Ahí tenemos ese resultado. Vamos a ver ahora, sigue la generación automática de subtotales. Los subtotales son una forma en la que yo logro
hacer cálculos, bueno, como su nombre lo dice, sacar subtotales, que pueden ser sumas, pueden ser promedios, puedo querer ver los valores máximos de un grupo de datos o los valores mínimos. Hay varias opciones de ese estilo para, como les digo, grupos específicos de datos. Entonces yo digo, digamos, quiero ver acá por departamento o quiero ver por nombre de la sede, digamos. Entonces yo quiero ver cuál es el promedio del salario por sede. Ese es un dato que yo puedo generar. Entonces, yo lo que hago es que para todas las sedes voy a verificar cuáles son sus valores y voy a tratar de sacar el promedio. Pero ojo, ojo con lo que pasa acá, que es muy importante también que lo tengan claro porque si no les va a dar resultados incorrectos. Si yo quisiera hacer ese ejercicio, el promedio, el salario bruto por nombre de sede, lo que yo tendría que hacer es, aquí tengo los valores, me vengo a datos, aquí me vengo a esta parte de esquema y en esquema le digo, voy a generar un subtotal. ¿Okay? Entonces, aquí me sale esta ventanita donde no se dejen engañar, que siempre marca primero en azul aquí esta parte, pero tenemos que ir paso por paso para que no se nos olvide cambiar nada. Lo primero que tengo que decir es en qué grupo quiero yo hacer los cambios, en qué grupo de datos. Yo les dije ahora lo que quiero es el promedio del salario bruto por cada sede. Entonces, aquí yo tengo que decirle para cada cambio en el nombre de la sede, digamos, es para lo que yo quiero calcular ese promedio. Lo segundo, ¿cuál función voy a utilizar? Por defecto se utiliza la suma. Yo acabo de decir que lo que quiero es el promedio. Entonces yo le digo promedio. ¿Okay? Y lo tercero ya es escoger a cuáles campos les voy a sacar el promedio. ¿Verdad? Digamos, ya es por nombre de sede, pero dije el salario bruto, entonces aquí lo marco. Yo podría decir, sí, también quiero ver el promedio en el salario neto o la retención de la caja. Entonces yo voy a marcar todas las columnas a las que les quiera sacar el promedio cada vez que cambia para cada nombre de sede. En este caso vamos a quitar estas. ¿Okay? Y le voy a dar a aceptar. Esto no lo tienen que hacer ustedes, es solo para que vean una cosita. Entonces, vean que aquí me dice, ok, para la sede de Uruca, el promedio del salario bruto es 864.860. Para Punta Arenas, es este, 153.600. Pero vean que aquí vuelvo a tener Uruca. Entonces aquí tengo un promedio diferente. Bueno, aquí de una vez les comento, cuando yo genero estos subtotales, aquí en el panel del lado izquierdo tenemos lo que se llaman los esquemas. Mediante los esquemas yo puedo resumir datos. Cuando está así el símbolo menos, es que significa que aquí me está presentando todo el detalle que tengo de todas las filas y entonces yo puedo ir haciendo clic en cada uno de estos para no ver los detalles, sino para ver como los resultados, nada más. Entonces, esa es la forma en la que manejamos los esquemas. Pero entonces vean que si yo lo hago así, aquí tengo un promedio de la CEDURUCA, aquí tengo otro promedio de la CEDURUCA, aquí tengo otro promedio de la CEDURUCA. Entonces, ninguno de estos valores es real, porque aquí me está contando unos valores, digamos en estas dos, y aquí me está contando otros valores. ¿Por qué sucedió esto? Y se los digo porque es un error bastante común. Porque yo no ordené todo el detalle de los valores que quiero generar subtotales por, en este caso, el nombre de la sede. Ella lo que hace, vamos a volver a desplegar, vean que aquí cuando tengo el más, significa que está resumido, que si tengo que hacer clic en el más para ver más detalle de la información. Entonces, aquí les decía, si yo quiero hacer un cambio en cada sede, el nombre de la sede, quiero ver el promedio este, yo debería haber ordenado los datos primero por sede para que toda la misma sede esté junta y se pueda generar un valor que sí es correcto. No como aquí, que como les digo, me dice 864.000 y en esta otra me dice 343.000. Eso es un valor incorrecto que yo no puedo manejar bien. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer primero? Voy a deshacer todo esto. Ahí está.
¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Decirle, voy a ordenar todo esto por el nombre de la sede. Acá le pongo de la A a la Z, digamos. Y entonces, ya ordenado esto, ya yo sí podría decirle, quiero hacer el subtotal por nombre de sede, el promedio, salario bruto, aquí le doy a aceptar, y ahora sí tengo todos los de Carrizal juntos y este valor sí es correcto. Todos estos, todos los de Limón, ven, aquí ya me está sacando un promedio que es el real para cada una de las sedes, porque hice el ordenamiento. Entonces, siempre antes de que ustedes vayan a generar un subtotal, fíjense bien cuál es la información que quieren agrupar en esos subtotales y hagan un ordenamiento de todos los datos a partir de esos criterios. Voy a deshacer esto para que entonces ya hagamos más bien lo que viene en las instrucciones. Aquí me dice, efectúa un ordenamiento de datos por niveles considerando las columnas departamento y nivel de estudio. Entonces, vamos a hacer el ordenamiento. Me dice aquí, departamento, de la A a la Z, porque no me dicen ese valor por defecto. Y acá por nivel de estudio, y en el caso del nivel de estudio, voy a utilizar la lista personalizada que yo había generado, que es esta. Como ya está hecha, solo la escojo y le doy a aceptar. Aquí ya tengo, esos son los dos tipos de ordenamiento que voy a incluir y voy a aceptar. Entonces ya está por departamento y dentro de cada departamento está ordenado por nivel de estudio a partir de la selección de valores que yo le di. Ahora me dice, inserte un subtotal. Ajá. ¿Perdón? ¿Se podría dar un ordenamiento, por favor? Devolverme para hacer otra vez el ordenamiento. Sí, por favor. Ok. Acá. Sí, estaba por acá. Entonces, yo lo que le digo es ordenar. Aquí nombre personalizado. Digo, orden personalizado, perdón. Entonces, el primer elemento va a ser por departamento, que va a ser de la A a la Z. Vamos a dejar el valor por defecto. Y el segundo nivel va a ser por nivel de estudio. Entonces, el nivel de estudio yo lo voy a ordenar por la lista personalizada que yo ya había creado. Entonces, pongo lista personalizada. Aquí la escojo de estos valores y le doy a aceptar. Ya teniendo estos dos así, le vuelvo a dar a aceptar y entonces ya quedó ordenado por departamento primero y dentro de cada departamento por nivel de estudio. Gracias, profe. Ok, con gusto. Así que tenemos esto. Vamos a hacer entonces el subtotal, donde vean que lo que me dice es, vamos a insertar un subtotal por departamentos, por eso fue que hice el primer ordenamiento por departamentos, que sume los valores del salario bruto, las retenciones, las dos, y el salario neto. Entonces vamos a ir a hacer eso. Acuérdense que esto es en la pestaña datos, venimos acá a la opción de esquema, aquí subtotal, y vamos a escoger como nos dicen. Por departamento es donde quiero hacer el subtotal, entonces aquí lo escojo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Una suma. Entonces yo vengo aquí y le digo, es la suma. Y ahora escojo todos los datos o las columnas a las que les quiero hacer esa suma por departamento. Entonces el salario bruto, las dos retenciones y el salario neto. Estos cuatro valores, los cuatro están marcados y le doy a aceptar. Entonces aquí tengo para auditoría, estos son. Para contas son estos, perdón, estos que tengo aquí. Para la distribución son estos que tengo aquí, etcétera, etcétera, acomodados por cada uno de los departamentos. Como les dije, como hice el ordenamiento primero por departamento, pues entonces sí están bien agrupados y por lo tanto el resultado que me está dando el subtotal es correcto. ¿Ok? Ahora vamos a la que sigue. Y me dice, inserte otro subtotal, perdón, sin eliminar el anterior, que promedie el salario bruto de los empleados por su nivel de estudio. ¿Okay? Entonces, yo, sin borrar lo que voy a hacer es que me vuelvo a venir al esquema, me vuelvo a venir al subtotal
Y esta vez le voy a decir, ok, ahora es por nivel de estudio, entonces voy a escoger aquí nivel de estudio. ¿Qué es lo que quiero hacer? Un promedio, en este caso. Y en este caso era solo el salario bruto, dijimos, ¿verdad? Sí, el salario bruto. Entonces, lo que hago, perdón, déjenme admitir a alguien acá. Acá lo que hago es que elimino, desmarco los que no necesito. Lo que hago es verificar, ¿verdad? Cuáles son las casillas que quiero incluir dentro de este subtotal para que quede. Ahora, ojo, lo tercero, en este caso, me están diciendo que no voy a eliminar el subtotal anterior, sino que voy a generar uno adicional. Entonces, vean que aquí por defecto, esta partecita que dice, es una casilla para marcar, dice reemplazar subtotales actuales. Si yo la dejo así marcada, me va a borrar el subtotal que generé antes y solo me va a generar este. Si yo quiero que además del que ya tenía se agregue este, lo que hago es desmarcar esta casilla. Nada más. Le doy a aceptar. Y entonces, aquí sigue el total para el departamento. Y dentro del departamento me ordenó de manera tal que tengo el subtotal por nivel de estudio. Por eso es que hice el ordenamiento por departamento primero y después por nivel de estudio, porque iba a generar este tipo de subtotales. Y así es como ustedes tienen que ver cuando vayan a generar subtotales, si tienen que ordenar por varios criterios diferentes, dependiendo de cuántos subtotales necesiten calcular. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. Ok, nuevamente vean que aquí tenemos más esquemas a partir de los nuevos subtotales. Entonces yo puedo venir a resumir la información acá de esta forma. Si hago el resumen desde el nivel 1, pues lo que me va a aparecer es nada más el total general para cada uno de los subtotales generados. Y aquí, como les digo, yo voy haciendo más o menos, dependiendo de si quiero ver más detalle de la información o si quiero ver menos detalle. Y esto sería. Profe, una pregunta. Ajá. En ese segundo subtotal que hizo, uno selecciona todos los datos, incluyendo los totales que ya me salían abajo. O No, más bien, en el, eso es en primero. el segundo, el que es por nivel de estudio, fíjate que yo solo tengo el promedio del salario bruto. Aquí no hay valores. No, no, digamos, es como en filas. ¿Puedes bajar un poquito? Ajá, Es que abajo salen esos, el total de ventas y el total general, creo que era. ajá. Cuando yo selecciono los datos, yo tengo que seleccionar esas dos filas también, o más bien las ignoro, o no me debería afectar. Estas se generan con el subtotal, pero, Ajá. pero eventualmente yo podría venir acá. Ay, perdón, vamos, si es que tengo seleccionada una. Yo podría venirme acá. Ah, ok, ya automáticamente lo selecciona, digamos. Exactamente, aquí los tengo. Eventualmente podría quitarlos todos si quisiera. Eh, Sí, no sé, hay diferentes, podría generar alguno otro si quisiera, pero aquí ves que tiene esta opción donde me dice que hay un resumen abajo de todos los datos. Esto lo genera automáticamente ese total. En los datos iniciales yo no tenía ninguno de esos totales. Ok, gracias. Ujú. ¿Algo más? Ok, si no tenemos nada más, entonces ahora vamos, esta es la práctica 4. Vamos con la práctica 5. La práctica 5 no la voy a resolver yo, porque lo que me interesa es que ustedes la agarren y la empiecen a desarrollar cada uno a su propio ritmo y que más bien me empiecen a hacer las preguntas donde tengan alguna duda, porque es como una práctica para examen. De hecho, por eso estaba esta semana. Y entonces es que ustedes logren resolverlo solos y que yo les vaya haciendo ciertas aclaraciones donde lo necesiten. Entonces, descarguen esa práctica número 5, las instrucciones y la plantilla, y empiecen a trabajarla, como les digo,
por favor, cualquier consulta que tengan me la van haciendo. Digamos que en esta práctica yo les puedo explicar absolutamente todo. Ya a nivel de examen les puedo ayudar en ciertas cosas, pero sin responderles cómo tienen que trabajarlo. Por eso es que es esta idea de que ustedes la desarrollen solitos. También les comento, déjenme acá enseñarles, por si no lo han visto. En la plataforma, bueno, por cierto, aquí está lo del anuncio, de lo del cambio del examen también. Aquí en la plataforma tenemos en esta parte material adicional para estudio. Aquí están las fichas técnicas de Excel. En las fichas técnicas, como creo que sí les había mencionado, ¿verdad? Que está la explicación detallada de cada una de las prácticas que hemos hecho en clase, cómo se resuelven. También estaría la de esta práctica 5. Ahí está, me parece que ya la subí. Sí, aquí está. Bueno, la idea es que traten de hacerla sin verla y que más bien la vean solo si tienen alguna duda. También están estas prácticas adicionales de Excel. Esto en algún momento fueron quizzes del curso y me parece que hay también algunos exámenes que se hicieron del uso de Excel. Entonces, para efecto de que puedan practicar, aquí tienen más ejercicios diferentes y aquí tienen la explicación de cada una de las prácticas que hemos visto en clase. También hay prácticas adicionales de Visual Basic, pero todavía no es necesario que se metan en eso. Pero entonces, para que ustedes lo vean, que ahí tienen ese material disponible para que puedan seguir estudiando. Ahorita entonces lo que vamos a hacer es trabajen, estamos aquí sí, en la sesión 5, esta es la práctica general, vayan descargándola, yo voy a ponerme aquí en silencio, pero aquí quedo para cualquier consulta, ¿ok? Chicos, acá para recordarles lo que habíamos visto, bueno, el código de producto y la parte de las unidades vendidas, que sería lo que está acá en la columna G, tienen que ser números, no tienen que tener decimales. Pero lo que les voy a explicar acá, lo de la parte del monto de ventas, el último valor que tenemos. Si ustedes ven estos detalles, por ejemplo, estos que tengo aquí marcados, aquí dice 34.632.3 y 35.573.3. Por aquí tenemos un punto 7, por aquí tenemos igual punto 3, punto 9. Esos obviamente son decimales, son centavos, sea cual sea la moneda que estemos trabajando. Entonces, no sé si recuerdan que habíamos hablado de que cuando viene algo así, yo tengo que establecer cómo va a interpretar la división de textos en columnas esos puntos. Porque en el caso específico, digamos, de mi computadora, esta que tenemos aquí, si yo quiero poner un número, yo tengo que ponerlo con una coma para que me entienda que es un decimal. Porque si yo lo pongo así, por ejemplo, 8.9, esto no me lo está entendiendo como un decimal. ¿Cómo sé yo que no lo está entendiendo como un número decimal? Porque los números automáticamente siempre me los va a alinear hacia el lado derecho de la columna. Eso significa que es un número. Cuando no lo alinea al lado derecho, significa que lo está viendo como un texto. Entonces acá, si yo no hago la aclaración correspondiente al hacer el texto en columnas, me va a dejar el punto y en este caso me va a escribir el valor, vamos a hacerlo para que lo vean, me lo va a escribir como un texto. Esto es en la columna H. Yo solo voy a separar ese valor para el ejemplo que quiero mostrarles. Entonces yo me vengo acá a textos en columnas, delimitado, ajá, este es un punto y coma, es en la columna H donde lo voy a poner. Y entonces este no lo voy a importar. Este tampoco, solo voy a importar para efecto de esto que quiero mostrarles, solo voy a sacar la parte del monto de ventas.
Ok, ahí le digo finalizar. Y entonces vean lo que me hace. Cuando encuentra el punto, asume que eso ya no es un número. Entonces, en este caso, yo puedo hacerlo de dos formas. Yo podría llegar a decir, ok, todo lo que tenga un punto, lo voy a reemplazar con una coma para que me entienda que es un número. Entonces yo aquí pongo, todos los puntos los voy a reemplazar por una coma. Debo reemplazar todos. Aquí me dice cuántos cambios hizo. Ya todos están alineados. Y ya, porque ya, como un número, porque ya ahora sí me entiende que estos van a ser valores numéricos. Mientras estén alineados al centro o a la izquierda, los está entendiendo como un texto. Y eso tienen que corregirlo porque si no después va a haber operaciones con las que les va a generar un error porque no lo entiende como un número. Esta es una forma de corregirlo, si se dan cuenta de una vez. La otra forma que también hay que considerarla porque es una función que de hecho tiene el texto en columnas, es que se vengan acá a hacer la división de texto en columnas. Esto lo dejamos igual, esto lo dejamos igual. Acá lo hacemos en H, dijimos que era. Y entonces este no lo voy a importar, este tampoco, este tampoco. Y este. Pero entonces, como yo sé que en mi computadora los decimales son una coma, yo tengo que hacer el análisis aquí y entonces aquí donde yo veo el punto, yo tengo que venir a las opciones avanzadas y decirle, ok, cuando encuentre un punto, ¿verdad? Bueno, lo que tiene que hacer es, sí, decirle aquí mediante esto, que si ve un punto, eso significa que es un separador decimal, que es lo que estoy viendo acá. De manera que cuando lo convierta en mi computadora, va a usar el separador decimal de mi computadora. Esto es para que ella entienda qué es lo que está leyendo de este texto. Entonces, aquí, este punto de acá es el separador decimal. Entonces, cada vez que ella encuentre un punto, me lo va a entender. Le doy finalizar y entonces ya cuando me lo cambia, el punto me lo cambió por el separador decimal que uso yo. Entonces, ven, eso es como para brincarse ese paso de tener que hacer la revisión y verificar si hay que hacer algún tipo de reemplazo. Entonces, lo más práctico, si se acuerdan de hacerlo a tiempo, si se dieron cuenta a tiempo, es de una vez desde el texto en columnas. Pero si no, como les digo, usen reemplazar los puntos por las comas y ya con eso se va a permitirles darle a ese valor el formato de un número. El Excel me está diciendo que esos son números, digamos, ya los interpreta así por la alineación de la celda. Ajá. Entonces, aunque me siga apareciendo, digamos, si uno se pone en la celda y ve como el formato sigue apareciendo que está en general, pero ya uno sabe que lo tomó como un número, digamos. Ah, sí, sí, aquí podrías cambiarle eventualmente si quisieras y más bien llegas y decís, ok, voy a cambiarlo a moneda, pero ya esto es un formato numérico porque lo está alineando así. Bueno, digo, siempre que más bien se los alineen a la izquierda o eventualmente se los dejen en el centro, puede ser que los esté viendo como un texto, sobre todo si tiene decimales. Digamos, en este caso creo que está alineado sí, está alineado al centro, pero sí me acepta un número. Lo tengo como general. Pero es sobre todo cuando hacemos esa división de texto en columnas por el asunto de los puntos y las comas, que como cambia de una compu a la otra, ahí sí tienen que darse cuenta. Y no sé si recuerdan que cuando lo estaba haciendo yo, los que no tenían decimales, sí me los alineo del lado derecho y los otros Ujú. los dejo del lado izquierdo. Ahí hay una seña de que no está entendiendo alguno. Ok, gracias. Ok. Bueno, chicos, ya es hora de terminar esta clase. Igual, si no lograron terminar la práctica, traten de terminarla. Siempre quedo disponible para cualquier consulta y nos hablamos entonces en 10 minutos ya para la sesión teórica, ¿ok? Hasta luego.